Fasciolasis. El siguiente video corresponde a parte de un proyecto de investigación formativa grupal que se basa en una revisión bibliográfica acerca de esta temática, realizada por 6 estudiantes de la carrera de medicina que cursan el tercer semestre paralelo B en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la cátedra de parasitología dirigida por el Dr. Pablo de Yagaya. Este es una parasitosis que va a ser causada de manera mayoritaria por fasciola hepática y que afecta generalmente al hígado. Los estudiantes que conforman el grupo son Rachel Tapia, Jennifer Papanta, Jefferson Tocalema, Lisbeth Villagres, Hugo Villagres y quien les habla, Emily Ruiz. Fasciolasis. Fasciolasis, esta es una trematodiasis de transmisión alimentaria. Va a requerir este tremátodo de la presencia de 2 hospederos, un caracol, generalmente un molusco, y un vertebrado, que puede ser vacas, ovejas o el ser humano. Va a ser causada de manera general por fasciola hepática, la cual va a presentar su morfología en forma de hoja. También causada por fasciola gigántica, Jacksoni y Nyasae, que van a tener diferente distribución a nivel mundial con bajo reporte de casos. Esta es una zoonosis endémica en Sudamérica que afecta generalmente a Ecuador, Perú y Bolivia. Su transmisión humana va a ocurrir por déficit de reglas higiénico-sanitarias en poblaciones rurales dedicadas a la agricultura a lo largo de los valles y va a afectar generalmente al hígado. El ciclo va a requerir de 2 hospederos, un caracol o un molusco y un vertebrado. En el humano va a contar con 2 etapas clínicas de afectación. La primera va a ser en el hígado, en el cual va a destruir a los lóbulos, y la segunda al conducto biliar, igual va a destruir y va a provocar taponamiento de este conducto. El diagnóstico de esta parasitosis va a requerir de pruebas de ELISA y el Western blot, y el tratamiento médico va a ser por triclarbendazol. Debido a que es una revisión bibliográfica, les presentaremos los objetivos de cada uno de los artículos estudiados para esta presentación. La primera va a centrarse en la búsqueda de la prevalencia de la fasciolisis hepática en heces de trabajadores del sector ganadero y bovinos en un país de Latinoamérica. La segunda es la contribución de moluscos en la transmisión de fasciolisis hepática. La tercera, los aspectos sobre la utilidad diagnóstica de las pruebas serológicas para un buen manejo adecuado de casos y tratamientos oportunos con el fin de reducir la parasitosis y su incidencia a nivel de Latinoamérica. Una revisión bibliográfica de las fichas clínico-epidemiológicas para identificar los factores de riesgo asociados a la exposición de fasciolisis hepáticas en los habitantes de Perú. Se busca, en base a los resultados de la estandarización de las pruebas de ELISA para fasciolisis en bovinos, ovinos y humanos, utilizando el antígeno ESFH en las condiciones locales de Perú, y se hace una comparación con la prueba Western blot. El sexto artículo trata de la prevalencia mediante técnicas coproparasitológicas, la seroprevalencia por la técnica de Western blot en niños, la determinación mediante marcadores enzimáticos, deficiencias funcionales hepáticas debido a que existe parasitosis muy aumentada en niños menores de 5 años. El séptimo pretende determinar los índices actuales de infección de fasciolisis hepática en niñas de algunas zonas ganaderas del departamento de Junín para poder establecer medidas correctivas del control y prevención. De igual manera se ve una parasitosis aumentada en niños menores de 7 años.
estandarización de la técnica de la electroinmunotransferencia o Western blot, utilizando los antígenos de excreción-secreción para poder identificar aquellos que son inmunológicamente relevantes y evaluar el valor diagnóstico de estos. El noveno trata de la búsqueda del comportamiento epidemiológico de esta fasciolasis en la provincia de Villa Clara, en Cuba, en el cual también va a presentar desde 1980 una alta parasitosis por este tremátodo. Y el décimo se centra en determinar la prevalencia y los factores de riesgo en escolares de primaria del distrito de Comebamba en Cajamarca, Perú. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Rachel Tapia y les hablaré acerca de los materiales y métodos. El estudio descriptivo del corte transversal en los empleados del sector ganadero y en bovinos en los 12 municipios del departamento del Quindío fue un análisis parasitológico de heces. Gracias a ello se obtuvo información sobre los factores de riesgo para la adquisición de la parasitosis y su sintomatología. Las muestras de limneídos fueron recogidas en áreas de antecedentes de transmisión de fasciolasis hepática. Los moluscos con fenotipos fueron recogidos en la naturaleza para ser trasladados al laboratorio. Una vez allí, una submuestra de 2 moluscos vivos fue fijada en los fines de conservación y posterior extracción de ADN. Con los moluscos que murieron en el traslado durante el periodo de adaptación en el laboratorio se realizó un análisis descriptivo de las conchas. Se seleccionaron estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. Los tipos de participantes fueron adultos con antecedentes epidemiológicos y sospecha clínica de fasciolasis hepática. Se utilizó pruebas de diagnóstico serológico y se identificó gracias a los estudios y la posible extracción de datos a través de una elaboración de una tabla o matriz. El estudio epidemiológico transversal retrospectivo recogió información registrada durante el año del 2010. Se recolectó 341 fichas clínicas epidemiológicas con información completa y legible con las siguientes variables: sexo, lugar de procedencia, grupo poblacional, grado de instrucción, consumo de agua, consumo de vegetales crudos, síntomas y signos clínicos, diagnóstico serológico actual y el resultado. Se utilizaron 50 muestras de bovinos y 50 de ovinos y 39 de humanos con diagnóstico de fasciolasis confirmado por serología y examen de material fecal. Los sueros utilizados para la estandarización fueron analizados para que puedan ser establecidos como positivos o negativos. Se realizó un examen coprológico para la búsqueda de huevos. El estudio observacional transversal de tipo epidemiológico de uno o dos anexos de diferentes distritos de la Sierra Peruana fue realizado en noviembre del 2016. La población de estudio estuvo conformada por 685 escolares, en la cual se les extrajo sangre venosa, aproximadamente 5 milímetros a cada alumno. Esto fue utilizando un sistema al vacío para la detección de anticuerpos específicos contra la fasciolisis hepática. Las muestras fecales recolectadas fueron procesadas en busca de huevos y se consideró como prueba positiva cuando se encontró uno o más huevos. El estudio realizado entre agosto y septiembre del 2009, en el cual se recolectó 312 muestras fecales de niños de los distritos de Masta y Yopamba. Para la evaluación de coproparasitología se utilizó la técnica de sedimentación rápida y para el diagnóstico de infección por fascioliasis hepática se consideró positivo cuando se encontró huevos compatibles con las características estructurales de las especies. Se obtuvieron antígenos de secreción de fascioliasis hepática mediante el cultivo in vitro en formas adultas móviles. Para la evaluación de la técnica se utilizaron 67 sueros positivos de fasciolosis. Estos pertenecieron a pacientes de fase crónica de la enfermedad por el hallazgo de huevos en las heces. Se consultaron los registros estadísticos de enfermedades infecciosas con la finalidad de acopiar datos retrospectivos mensuales de casos confirmados y muertes por fasciolosis humana en el periodo de 7 años. Se evaluó la situación sanitaria de 253 escolares con respecto a la fasciolasis en 3 escuelas de 3 localidades de Condebamba,
de niños entre 6 y 12 años a través de muestras fecales para el diagnóstico de infección por fascioliasis hepática y se realizó una encuesta a sus padres recolectando información de los posibles factores de riesgo en los escolares. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jennifer Dopanta y a continuación voy a dar a conocer los resultados. Se procesó 535 muestras de heces de bovinos, donde el mayor porcentaje fue positivo para fasciol. Gracias a la técnica de concentración de Ricci, se determinó la presencia de huevos de fasciola en las heces de 12 animales. Por la técnica de Cato-Cats en 7 animales y por la técnica directa solo se detectó en 2 animales. De acuerdo a la información brindada por parte de los propietarios, el 5,45% de las fincas que trabajan con bovinos, pues estas poseían fasciolosis, la mayoría fueron hembras. Además, se realizó 223 muestras de en personas, es decir, el 63,3%, de las cuales el 36,7% fueron mujeres, en un rango de edad de 29 a 68 años, que su principal actividad es la ganadera, de los cuales pues está el 64% tuvo contacto directo con el ganado mediante la prueba de ELISA, en la cual se detectó en un individuo positivo el antígeno de fasciola SP. La morfometría de la concha es cónica, elongado de crecimiento lento. Cada vuelta es de mayor tamaño, por lo general es frágil. Dextrogira con abertura de forma semilunar de color amarillento, a veces marrón, antes de lavado con hipoclorito sódico. Sus medidas pues oscilan entre 5 a 2, de 5,2 a 8 milímetros, su ancho entre 2 y 3,2 milímetros, con una abertura de 2,6 milímetros de largo y 1,4 de ancho. Su longitud da la última vuelta de 4,1 milímetros. Los análisis de PCR revelan una banda de 123 a 200 pb, en los cuales no se evidenció la infección de F. hepática. Se identificó 167 estudios, de los cuales para la prueba de evaluación de riesgos de sesgo se utilizó la herramienta Quadas-2 aplicada a cada uno de los 7 estudios que se realizó en muestras de humanos. No reportaron características clínicas de los sujetos, pues al tomar esta muestra donde se presentó desde la A hasta la E para evaluarlos, de los cuales solo un estudio reportó riesgo de sesgo incierto. 2.317 estudios individuales realizados en diferentes contextos como Puerto Rico, Canadá, España y Perú, se diagnostica pacientes con observación de heces pues se observan huevos. Se realizó pruebas de ELISA y se reportó una sensibilidad de 91,9% y una especificidad de 97,3%, definida como reactivo. El 10% de las personas dio positivo para fasciolosis, como se observó en el cuadro número 1. Aquí se puede observar en el cuadro número 1 el porcentaje en San Marcos, en las provincias de Cajabamba. En estas, pues la mayoría de personas de sexo masculino, especialmente analfabetas, cuya fuente de agua pues no era tratada. El estudio de riesgo mostró que las personas que consumían aguas no tratadas eran las más propensas a la exposición de este parásito. La mayoría presentó signos como disminución de peso, náuseas, malestar y diarrea. También fiebre acompañada de dolor abdominal y vómito. La sensibilidad de ELISA en humanos, bovinos, ovinos es del 100% y su especificidad es de 97, 85,2 y 96,2%. El coeficiente kappa de Cohen fue superior a 0,8 en las 3 especies. El porcentaje de concordancia entre las pruebas fue alto, no obstante no se detectó ninguna reacción cruzada con los sueros positivos para diferentes patógenos evaluados en las pruebas de las 3 especies ya mencionadas.
Los valores de observancia de estos sueros pues estuvieron entre 0,3 a 0,11, de 0,5 a 0,2 y de 0,027 a 0,14 respectivamente en las tres especies mencionadas, como son los humanos, ovinos y bovinos. Cara Campos y colaboradores, en su artículo Infección por fasciola hepática en escolares de la provincia de Patás, tuvo como resultado que la seroprevalencia encontrada por la técnica de Western blot fue del 6,7%. Buldibullo y Chillía presentaron la mayor y menor seroprevalencia respectivamente. Por otro lado, de los 47 niños que dieron reacción positiva a fasciola hepática, 24 de estos fueron varones y 23 mujeres. En relación al grupo etario, el grupo comprendido entre niños de 6 a 8 años presentó la más elevada seroprevalencia. Mantar y colaboradores, en su artículo Fascioliasis en niños de 3 distritos del departamento de Junín, Perú, tuvo como resultado que la prevalencia global de fasciola hepática en los 3 distritos fue del 5,1, que es aproximadamente el 2,4%. El distrito de Masma fue el distrito de mayor riesgo para la presentación de esta enfermedad. En la prueba coprológica se detectaron, además de la fasciola hepática, otros parásitos intestinales como el Ascaris lumbricoides, Trichuris spp, Hymenalepsis nana y Entamoeba coli. Escalante y colaboradores, en su artículo Estandarización de la técnica de Western blot para el diagnóstico de la fascioliosis humana, tuvo como resultado que de los 67 sueros positivos a fascioliosis, 3 no reconocieron ninguno de los antígenos. También se encontró que de los 64 sueros reaccionados a la banda 23 KDA, 4 de ellos no reconocieron la banda 17 KDA. El cálculo de la sensibilidad y especificidad de la técnica se basó en las dos bandas antígenas específicas, es decir, 17 y 23 KDA. Por lo tanto, esta investigación arrojó que la prueba de sensibilidad es del 95,5%. Castillo y colaboradores, en su artículo Comportamiento epidemiológico de la fascioliosis en la provincia de Villa Clara, Cuba, tuvo como resultado que la mayor tasa de incidencia por fascioliosis humana se encuentra en el grupo etnario postlaboral. El 100% de las personas que se infectaron con este tremátodo declararon consumir berros en un biotopo de fasciola hepática cercano a sus viviendas, en un ambiente rural del municipio de Santa Clara. Estos podrían indicar que los factores medioambientales son determinantes en la presentación de la fascioliosis humana. Rodríguez y colaboradores, en su artículo Infección por fasciola hepática en escolares del distrito de Condebamba, mencionó que 13 de los 253 escolares presentaron huevos de fasciola hepática en las muestras fecales. La prevalencia muestra a los escolares de entre 8 y 9 años como el grupo ligeramente mayoritario en cuanto a su positividad. Entre los niños infectados por fasciola hepática, solo 3 de ellos se pudieron observar con infección con otros patógenos, como Giardia lambidia e Hymenalepsis nana. Y por último, la crianza de vacas y defecar al aire libre fueron identificadas como factores de riesgo. Buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación voy a hablar sobre la discusión. El primer artículo es el primer reporte de prevalencia de fasciolisis que se realizó en Quindío. Mediante técnicas coproparasitológicas e inmunológicas se pudo observar una prevalencia en bovinos de 3,74 y 3,01% de esta. En Latinoamérica fue de 16,59 en Bolivia, 96,5 en México y Cuba con 95,3. Perú, que tuvo un 95,5%, mostró que las variables no constituyeron factores de riesgo para la distomatosis, pero que la tasa de infección aumentaba conforme aumenta la altitud sobre el nivel del mar. Es así como la presencia de fasciolosis en bovinos y en humanos mediante técnicas coproparasitológicas e inmunológicas fue determinado, siendo así la prevalencia de 3,74% en humanos y 0,38% en bovinos de 2013 y 2014. Artículo 2. La identificación de moluscos fue realizado mediante un estudio anatomomorfológico. Los resultados de mediciones obtenidas de concha de G. cubensis brindaron información malacológica para poder realizar un diagnóstico. Sin embargo, mediante el uso de técnicas moleculares, los resultados se volvieron más fiables y validables en un 100% de los casos.
Es así como los resultados coinciden con otros autores al utilizar herramientas moleculares en la identificación de 4 poblaciones de G. cubensis. Artículo 3. Se dio un procedimiento sistemático y riguroso en el que se identificaron 7 estudios con un objetivo de revisión sistemática. Las pruebas serológicas mostraron gran fiabilidad en el diagnóstico de fasciolosis hepática humana. Se utilizaron 9 pruebas, entre las que destacó la Catepsin L-ELISA. 6 de los 7 estudios utilizaron muestras de suero humano para su análisis y se concluyen que se deben realizar estudios que reporten el cuadro clínico de la enfermedad. Artículo 3. El diagnóstico de fasciolisis humana fue mediante ELISA. La reproducción del hospedero intermediario está determinada por la distribución geográfica y el clima, ya que la ubicación geográfica es un factor de riesgo para la infección por F. hepática. San Marcos y Cajabamba presentaron una mayor exposición a animales infectados con fasciolosis, al igual que el consumo de agua no tratada. La sintomatología más común, como problemas intestinales, fiebre, anorexia, eosinofilia, entre otras, se dan más en fase aguda, y los estilos de vida de las personas son fundamentales para esta enfermedad. Quinto artículo. La utilización de ELISA como prueba de tamizaje ha pasado por un arduo debate por la capacidad discriminatoria de esta utilizando antígenos. La utilización del AESFH muestra un mejor rendimiento. Los 4 preparados del antígeno excretor-secretor de F. hepática no mostraron diferencias en su capacidad discriminatoria, y la sensibilidad y especificidad muestran un gran poder discriminatorio en las 3 pruebas estandarizadas. No se obtuvieron reacciones cruzadas en los sueros probados, a diferencia de otras investigaciones en el que hubo un 30% de falsos positivos cuando se usó AESFH total. Artículo 6. La prevalencia de 1.9% y 0 prevalencia de 6,86% muestran a esta provincia como mesoendémica de fascioliosis. En todo el Perú siempre ha existido una baja prevalencia O positiva debido a técnicas poco sensibles y a síntomas muy vagos. En el estudio a niños de edad escolar se les hizo una prueba de perfil hepático que mostró que el 68.1% tenía alteraciones en sus proteínas y enzimas hepáticas. Es así que niños con valores de fosfatasa alcalina y bilirrubina elevados muestran una obstrucción biliar o daño hepatocelular. Artículo 7. La fasciolosis es un problema de salud pública en el Perú. Los 3 distritos comparados muestran condiciones favorables para la distomatosis hepática. La diferencia de prevalencias en esto se debe a los indicadores sociodemográficos. El método de sedimentación rápida comparado con otras técnicas de concentración mostró resultados superiores cuando se utilizaba mayor cantidad de muestra, pero las técnicas serológicas muestran mayor sensibilidad y especificidad que esta. Los resultados probaron que existe un posible margen de posibles casos positivos no detectados. Artículo 8. Los antígenos de excreción y secreción son los más específicos y los primeros en inducir respuesta inmune. El parásito dentro del huésped sufre un recambio en su superficie tegumentaria, y esto se toma como un mecanismo de evasión a la respuesta inmunológica. Los antígenos de ES en la técnica de Western blot fueron utilizados una vez identificadas las bandas de variable peso molecular. En este trabajo fue identificada la banda 23KD y la técnica de Western blot mostró mayor especificidad. Artículo 9. Las pérdidas económicas en la fasciolosis animal en todo el mundo es de $3 billones por año. La infección del ganado por fasciola gigántica en Cumbaya tiene una prevalencia mayor al 30%. La fasciolisis humana en Cuba presenta brotes epidémicos esporádicos debido a factores ecológicos, y la animal es hiperendémica, causando pérdidas económicas millonarias anualmente en la industria ganadera. Artículo 10. 2 de las 3 escuelas estudiadas mostraron casos positivos de fasciola hepática. La ausencia de casos en la Merced se podría deber a climatología local. Un análisis univariado y multivariado asoció la crianza de vacas y la infección por fasciola hepática. El diagnóstico de fasciola hepática utiliza técnica de sedimentación rápida debido a las mejores características para el diagnóstico, pero el uso de esta técnica puede ocultar casos positivos debido a su limitación para el diagnóstico en fase aguda y la eliminación intermitente de huevos por el tremátodo adulto. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Compañeros, para las conclusiones se los ha dividido en 2 diapositivas y cada una contiene 5 conclusiones de los artículos en secuencia. Bien, empecemos. Esta parasitosis frecuenta mucho en la población rural y lo podemos captar rápido, ya que estas áreas generalmente sirven de criadero de ganado, ovino y bovino. Es así como Piedad y otros han realizado este artículo para conocer la incidencia de esta patología en el departamento del Quindío, Colombia. Mediante muestra de heces, se pudo determinar que de 223 personas, un individuo dio positivo para el antígeno de fasciola SPP por la prueba ELISA. Un dato importante que nos recalca es que en América Latina, específicamente Bolivia y Perú, tienen una prevalencia alta entre 65 al 92%. Por ejemplo, en el estudio que se realizó en Huancavelica, Perú, se determinó una cero población del 4.9% en la zona rural. Según el estudio realizado por Castro en la República Dominicana,
se nos describe que la presencia de los moluscos fluviales, como lo vemos en esta imagen, influye en la transmisión de la fascioliasis y mediante técnicas moleculares, macológicas, copilógicas, se dan resultados específicos en relación a la especie Galba cubensis, siendo un objeto de transmisión. Varias técnicas se ponen en consideración para diagnosticar la fascioliasis humana. Esta duda, planteada en el artículo de Muñoz, nos da a conocer ciertas pruebas serológicas que podemos hacer. Y aquí encontramos a la prueba FH ferritina ELISA, el cual es eficaz en el diagnóstico. Además, contamos con la prueba de Catepsin L-ELISA, con una especificidad del 99% para la detección de huevos de fasciola en heces. Y como último tenemos la prueba de Western blot, que también se utiliza en vez de la ELISA. Como sabemos, esta es una enfermedad zoonótica y tiene un alto índice de morbilidad. Si hablamos en el ámbito del ganado, específicamente en el bovino, existen pérdidas económicas que son grandes. Ahora, existen factores que contribuyen al contagio de esta parasitosis, como son la distribución geográfica, el clima y el estilo de vida de las personas en relación a la higiene. Algo que nos resalta León es el consumo del agua no tratada, el cual tiene su influencia. El artículo de Sierra nos plantea un estudio hecho en rumiantes domésticos, o sea, en bovinos y ovinos, así como en humanos, utilizando diferentes técnicas. Y es así como nos presenta una estandarización de ellas, siendo la más utilizada la técnica ELISA. Mientras que la Western blot dice que no se le utiliza, ya que los laboratorios tienen que cumplir con pruebas estándar. Bien. Para no entrar en resultados, nos vamos a ubicar en la prueba de Western blot. Y según lo más importante en el artículo de Jara, nos dice que existen otras alteraciones que contribuyen en el perfil hepático, es decir, aumento de la aminotransferasas, fosfatasas alcalinas o bilirrubina, recalcando los diferentes factores que contribuyen en el contagio. En Perú, se incentivó a realizar charlas a la población de muestra, que en este caso eran niños, y después tomaron las pruebas de heces para su análisis correspondiente, determinando que el distrito de Masma tiene un mayor riesgo a presentar esta enfermedad. En el artículo de Escalante se demuestra que la técnica de electroinmunotransferencia es eficaz en el diagnóstico de la fasciola hepática, utilizando antígenos de excreción y secreción, casi comparándose con la sensibilidad de la técnica ELISA y la FAS2 en un 95.5%. El penúltimo artículo se realizó en Villa Clara, Cuba, en donde se determinó dos especies de géneros distintos. La primera es Galba cubensis, lo podemos ver en este gráfico, y se considera como el principal hospedador. La segunda especie es la Pseudoexcinia colomedia. Y por último, lo más importante del estudio de Rodríguez es el planteamiento de cuestionarios a la población de muestra, que en este caso también son niños, y se formuló otro cuestionario para los representantes de los estudiantes. Además, recalca los factores que habíamos mencionado, y en su resultado se determinó una prevalencia moderada en el distrito de Condebamba, Cajamarca. Muchas gracias.